Em uma tarde silenciosa de outono de 1944, quando as folhas dançavam sua última valsa antes do inverno eterno, nome do personagem, se encontrou diante de um gravador primitivo, suas mãos trêmulas ajustando os fios com a mesma delicadeza com que outrora tocava as almas perdidas em busca de cura. O homem que havia dedicado décadas a desvendar os mistérios da existência humana através de seus estados alterados de consciência, sabia que seu tempo terreno se aproximava do fim e havia segredos que precisavam ser preservados antes que sua voz se calasse para sempre. A gravação, que permaneceu oculta por 80 anos em um cofre empoeirado de Virginia Beach, revelaria não apenas as palavras finais de um dos maiores videntes da história moderna, mas confissões íntimas sobre a natureza da alma, os véus que separam os mundos e as verdades espirituais que as instituições religiosas e científicas conspiraram para manter longe daqueles que mais precisavam ouvi-las. Os idosos que se aproximavam da grande transição. Nome do personagem, já com 77 anos e sentindo o peso de milhares de leituras psíquicas realizadas ao longo de 4 décadas, havia compreendido algo que transcendia todas as suas visões anteriores. Uma revelação tão profunda que ameaçava as estruturas de poder, tanto religiosas quanto médicas de sua época. O manuscrito que acompanhava a gravação, escrito com letra vacilante mas determinada, começava com uma confissão perturbadora. Durante anos, nome do personagem havia sido pressionado por líderes religiosos, médicos influentes e até mesmo familiares próximos a omitir certas verdades sobre o processo de transição espiritual, especialmente aquelas que poderiam trazer conforto e compreensão aos anciãos que enfrentavam seus últimos dias. Essas verdades, segundo ele revelava, eram consideradas perigosas demais para serem compartilhadas, pois poderiam alterar fundamentalmente a forma como a sociedade lidava com o envelhecimento, a morte e o luto. Através de sua voz gravada, ainda imbuída daquela qualidade etérea que caracterizava seus transes, nome do personagem, começou a desvelar os segredos que havia guardado por tanto tempo. Ele falava sobre como, nos últimos anos de vida, os véus entre as dimensões se tornavam naturalmente mais tênues, permitindo que os idosos percebessem presenças espirituais com uma clareza que raramente experimentavam em suas juventudes. Essa sensibilidade aumentada não era sinal de deterioração mental, como frequentemente diagnosticavam os médicos da época, mas sim um despertar gradual da consciência para realidades superiores que sempre estiveram presentes, apenas obscurecidas pelas preocupações e distrações da vida material. O vidente revelava como havia observado, através de suas leituras, que os idosos frequentemente começavam a receber visitas de entes queridos já falecidos meses ou até anos antes de sua própria partida. Essas experiências não eram alucinações ou produtos de mentes em declínio, mas sim encontros genuínos com almas que vinham preparar o caminho para a transição iminente. Nome do personagem descrevia como essas visitas seguiam padrões específicos. Primeiro chegavam os parentes mais próximos, especialmente pais, cônjuges e filhos que haviam partido antes, trazendo mensagens de amor e reasseguramento. Depois, vinham os amigos queridos, mestres espirituais, ou até mesmo animais de estimação que haviam compartilhado vínculos profundos com a pessoa. A gravação revelava segredos ainda mais profundos sobre os sinais que precediam a morte. Nome do personagem explicava como, nas semanas finais, muitos idosos desenvolviam uma capacidade inexplicável de prever eventos futuros relacionados à família, como se estivessem recebendo informações de uma perspectiva temporal expandida, que transcendia as limitações do tempo linear. Eles sabiam intuitivamente quando netos nasceriam, quando problemas familiares se resolveriam, ou quando mudanças importantes ocorreriam na vida de seus entes queridos. Essa presciência não era acidental, mas parte de um processo natural de expansão da consciência que ocorria quando a alma se preparava para retornar às dimensões superiores. O manuscrito detalhava como as instituições médicas e religiosas de sua época haviam sistematicamente suprimido essas informações por razões que,
nome do personagem, considerava profundamente egoístas. Os hospitais e casas de repouso lucravam com o medo e a ignorância sobre o processo de morte, mantendo famílias em estado de ansiedade constante e prolongando tratamentos desnecessários. As igrejas, por sua vez, temiam que essas verdades espirituais pudessem diminuir a dependência dos fiéis em relação às doutrinas institucionalizadas, preferindo manter as pessoas na incerteza sobre o que acontecia após a morte para preservar seu controle sobre as almas em busca de respostas. Nome do personagem revelava que, durante seus transes mais profundos, havia acessado registros akáshicos que mostravam como diferentes culturas ao longo da história haviam compreendido e honrado esses processos naturais de transição. Civilizações, antigas como os egípcios, tibetanos e druidas celtas, possuíam conhecimentos avançados sobre como auxiliar os idosos durante essa fase sagrada de suas vidas, tratando-os como pontes vivas entre os mundos físico e espiritual. Esse conhecimento havia sido deliberadamente apagado ou distorcido ao longo dos séculos por aqueles que viam poder e lucro na manutenção da ignorância espiritual. A gravação tomava um tom ainda mais íntimo quando o nome do personagem começou a descrever suas próprias experiências recentes com o mundo espiritual. Ele confessava que nos últimos meses havia começado a perceber a presença constante de sua mãe, falecida décadas antes, que vinha lhe trazendo visões sobre o trabalho que continuaria realizando após sua própria partida. Essas visões revelavam que a morte não era um fim, mas uma graduação para níveis mais elevados de serviço espiritual, onde as almas evoluídas continuavam ajudando aqueles que permaneciam na Terra, porém com poderes e compreensão vastamente ampliados. O vidente descrevia como havia testemunhado, através de suas leituras psíquicas, o processo real de transição da alma no momento da morte. Contrariamente às descrições religiosas tradicionais de julgamento e separação, nome do personagem revelava que a experiência era fundamentalmente caracterizada por um amor incondicional e uma compreensão profunda de todos os eventos da vida recém-concluída. A alma não era julgada por uma entidade externa, mas passava por um processo de revisão amorosa, onde cada ação, pensamento e emoção era vista dentro do contexto maior do crescimento espiritual e das lições aprendidas. En las páginas tíceres más perturbadoras del manuscrito, Cayce exponía cómo había sido repetidamente instruido por figuras de autoridad a no compartir estas verdades con familias que habían perdido seres queridos ancianos. Médicos argumentaban que tal información podría interferir en el proceso natural del duelo, mientras que líderes religiosos insistían en que solo ellos tenían autoridad para interpretar los misterios de la vida después de la muerte. A Pan, Cayce lo habían amenazado con procesos legales, excomunión e incluso violencia física por aquellos que veían sus revelaciones como amenazas a sus intereses establecidos. La grabación revelaba entonces el evento que había transformado definitivamente la perspectiva de Cayce sobre estas cuestiones. Unas semanas antes de la grabación, durante una sesión particularmente profunda, había experimentado lo que describía como una muerte temporal, una salida consciente del cuerpo que le permitió observar directamente los procesos que ocurrían en el plano espiritual cuando alguien fallecía. En esta experiencia extraordinaria, había presenciado una reunión de almas en lo que él llamaba una sala de bienvenida cósmica, donde los recién llegados eran recibidos por comités de seres, queridos y guías espirituales que les ayudaban a comprender su nueva existencia. Lo que más impresionó a Cayce en esta visión fue el descubrimiento de que muchos ancianos que habían muerto en estados aparentes de confusión mental o dolor físico emergían en el plano espiritual con total claridad y en perfecta salud espiritual. Las limitaciones cerebrales, las enfermedades degenerativas y los sufrimientos físicos eran revelados como meros obstáculos temporales que no afectaban la esencia eterna del alma. Más sorprendente aún era la revelación de que estas almas frecuentemente continuaban interactuando con sus familias terrenas de maneras sutiles pero significativas, enviando señales, influenciando sueños
e incluso interviniendo en situaciones prácticas para proteger y guiar a sus seres queridos. Kayse describía cómo había observado que los ancianos que habían desarrollado algún tipo de práctica espiritual a lo largo de sus vidas, ya sea a través de la oración, la meditación, la contemplación de la naturaleza o actos de servicio compasivo, experimentaban transiciones mucho más suaves y conscientes. Sus almas estaban mejor preparadas para reconocer y navegar los nuevos entornos espirituales, mientras que aquellos que habían vivido vidas exclusivamente materiales frecuentemente necesitaban periodos más largos de adaptación y sanación en los planos intermedios. El manuscrito revelaba además que Kayse había descubierto patrones específicos en las señales que los seres queridos fallecidos enviaban a sus familiares vivos. Estas señales no eran aleatorias, sino que seguían un lenguaje simbólico complejo que podía ser descifrado por aquellos que comprendieran los principios básicos de la comunicación interdimensional. Fragancias inexplicables, objetos que se movían o aparecían en lugares específicos, fallas temporales en equipos electrónicos e incluso comportamientos inusuales de mascotas eran formas en que las almas transitorias intentaban comunicar su presencia continua y su amor inalterado. La grabación tomaba entonces un tono profético cuando Kayse comenzó a describir visiones sobre el futuro de la humanidad en relación con la comprensión de la muerte y el envejecimiento. Predijo que llegaría un tiempo, algunas décadas en 1900, el futuro, cuando estas verdades espirituales ya no podrían ser suprimidas. Una nueva generación de investigadores, médicos y líderes espirituales emergería con el coraje de desafiar las estructuras establecidas y traer esta información a la luz pública. Esta transformación cambiaría fundamentalmente la forma en que la sociedad trataba a los ancianos, transformándolos de cargas percibidas en seres reverenciados como los guardianes de la sabiduría espiritual. Kayse revelaba que había recibido instrucciones específicas de sus guías espirituales sobre cómo las familias podían mejor preparar y apoyar a sus seres queridos ancianos durante el proceso de transición. Estas instrucciones incluían la creación de ambientes pacíficos llenos de música suave, aromas naturales y objetos que evocaran recuerdos felices. Más importante aún, enfatizaba la necesidad de permitir que los ancianos hablaran abiertamente sobre sus experiencias espirituales sin juicio o intentos de corrección basados en visiones del mundo puramente materiales. El vidente describía cómo había aprendido que los últimos días de vida frecuentemente traían dones especiales de claridad y percepción espiritual que debían ser honrados y documentados. Muchos ancianos experimentaban momentos de lucidez extraordinaria, donde compartían ideas profundas sobre el significado de la vida, el propósito de la existencia humana y mensajes específicos para miembros de la familia. Estas revelaciones finales no eran divagaciones de mentes deterioradas, sino regalos preciosos de almas que estaban comenzando a ver la realidad desde una perspectiva expandida. La grabación revelaba entonces la experiencia más transformadora de todas, un encuentro que Kayse había tenido con una entidad espiritual que se identificó como un arquitecto de transiciones. Este ser explicó que cada muerte humana formaba parte de un diseño cósmico mayor, donde las almas individuales contribuían a la evolución espiritual colectiva de la humanidad. Los ancianos que fallecían llevaban consigo no solo sus experiencias personales, sino también fragmentos de la sabiduría colectiva de su generación, que eran entonces integrados en los registros akáshicos para beneficiar futuras encarnaciones. Kayse describía cómo esta entidad había mostrado que la resistencia cultural a la muerte natural y al envejecimiento estaba creando un desequilibrio espiritual que afectaba a toda la humanidad. Al intentar prolongar indefinidamente la vida física y al negar las realidades espirituales del proceso de transición, la sociedad moderna estaba impidiendo que las almas completaran sus ciclos naturales de crecimiento y contribución. Esto resultaba en una acumulación de energías no resueltas que se manifestaban como ansiedad colectiva, depresión generalizada
y una sensación de vacío espiritual que permeaba la cultura contemporánea. El manuscrito revelaba que Kayse había sido instruido para crear un protocolo específico para familias que desearan honrar adecuadamente el proceso de transición de sus seres queridos ancianos. Este protocolo incluía prácticas de meditación en grupo, rituales de gratitud por la vida compartida y técnicas para facilitar la comunicación continua con el alma transita después de la muerte física. Más controversialmente, incluía métodos para reconocer e interpretar las señales que indicaban cuándo un alma estaba genuinamente lista para partir, distinguiendo entre muerte prematura y transición natural. La grabación alcanzaba su clímax emocional cuando Kayse comenzó a describir sus propias preparaciones para la transición inminente. Reveló que había comenzado a recibir visitas regulares de un consejo de almas evolucionadas que estaban planeando su trabajo futuro en los planos espirituales. Este trabajo implicaría ayudar a otras almas a comprender y aceptar sus propias muertes, especialmente aquellas que habían pasado por transiciones traumáticas o inesperadas. Kayse se convertiría en una especie de consejero espiritual cósmico, usando su experiencia terrenal con lecturas psíquicas para guiar almas confundidas a través de las primeras etapas de su existencia post-mortem. El vidente confesaba que inicialmente había sentido miedo a dejar a su familia y su trabajo terrenal inconcluso. Sin embargo, las visiones que había recibido mostraban que su influencia y capacidad para ayudar a otros se expandirían exponencialmente después de su transición. Sería capaz de trabajar simultáneamente con miles de almas, tanto encarnadas como desencarnadas, de maneras que su forma física jamás le permitiría. Esta revelación había transformado su perspectiva sobre la muerte, de una experiencia temida a una graduación anticipada a niveles superiores de servicio. En las páginas finales del manuscrito, Kayse se dirigía directamente a los futuros lectores que descubrirían sus escritos. Suplicaba especialmente a los cuidadores de personas mayores, ya sean familiares, enfermeros o médicos, que reconocieran y honraran los procesos espirituales naturales que acompañaban al envejecimiento. Los animaba a ver a las personas mayores no como pacientes disminuidos, sino como seres en proceso de transformación sagrada que merecían reverencia y apoyo espiritual durante su viaje de transición. Kayse reveló que había escondido instrucciones específicas en varios de sus registros de lecturas psíquicas, códigos y referencias que cuando fueran debidamente interpretados, revelarían técnicas avanzadas para facilitar la comunicación con seres queridos fallecidos, métodos para reconocer reencarnaciones de almas familiares y prácticas para desarrollar la sensibilidad espiritual necesaria para percibir la presencia continua de aquellos que habían transitado. Esta información estaba deliberadamente velada para protegerla de aquellos que pudieran usar este conocimiento con fines egoístas o comerciales. La grabación final revelaba una profecía personal que Kayse había recibido sobre su propia muerte y los eventos que la seguirían. Sabía que partiría en enero de 1945 y que su muerte sería seguida por un período de 40 años de relativa oscuridad, durante el cual sus obras serían estudiadas por un pequeño grupo de investigadores dedicados. Después de este período, habría un resurgimiento masivo de interés en su trabajo, coincidiendo con una transformación global en la conciencia humana sobre la naturaleza de la muerte y la vida después de la muerte. Kayse predijo que su propia alma regresaría a la Tierra en una nueva encarnación alrededor del año 2158, naciendo en una civilización que había integrado completamente la comprensión de la continuidad de la conciencia después de la muerte física. En esa vida futura trabajaría como un médico de almas, ayudando a seres que eligieran transiciones voluntarias entre diferentes formas de existencia como parte de su evolución espiritual. La humanidad de ese período futuro habría desarrollado tecnologías que permitirían la comunicación directa y clara con dimensiones espirituales, eliminando el miedo a la muerte y transformando el proceso de envejecimiento en un viaje celebrado de crecimiento espiritual.
El manuscrito concluía con una meditación profunda sobre el verdadero propósito de la existencia humana. Kaiser revelaba que cada vida individual era como una única nota en una sinfonía cósmica infinita, donde cada alma contribuía con su única frecuencia vibracional a la armonía mayor del universo. Las personas mayores representaban las notas finales de sus movimientos individuales, y sus transiciones marcaban no el fin de su música, sino su integración en la sinfonía eterna que continuaba evolucionando a través de infinitas dimensiones de existencia. La última entrada del diario, escrita con mano temblorosa pocos días antes de su muerte, contenía una revelación final que Kaiser consideraba la más importante de todas. Había descubierto que el amor genuino, especialmente el amor incondicional, compartido entre familiares cercanos, creaba conexiones energéticas que trascendían no solo la muerte, sino también el tiempo y el espacio. Estas conexiones permitían que almas relacionadas se encontraran repetidamente a través de múltiples encarnaciones, asumiendo diferentes roles familiares, pero manteniendo siempre los vínculos fundamentales que las unían. La muerte de un ser querido mayor no representaba una separación, sino solo un cambio temporal de forma, mientras que la esencia de la relación continuaba evolucionando en dimensiones invisibles a los ojos físicos. Cuando Edgar Cayce finalmente silenciaba la grabadora en aquella tarde de otoño, sabía que había cumplido su misión final en la Tierra. Los secretos que había guardado durante tanto tiempo estaban ahora preservados para futuras generaciones que tendrían la valentía y la sabiduría para comprender y aplicar estas verdades transformadoras. Su alma podía partir en paz, sabiendo que había plantado semillas de comprensión espiritual que florecerían cuando la humanidad estuviera preparada para abrazar una nueva era de conciencia sobre la naturaleza eterna de la existencia y el propósito sagrado de cada viaje individual a través de los velos de la mortalidad hacia la luz infinita de la vida espiritual eterna.